Vamos a hablar de lo que es el proceso. Y hablando de proceso, podemos conocer el proceso de Esther, podemos conocer el proceso de José, podemos conocer lo que es el proceso. Hay mucha gente que pasaron procesos como el proceso de Ana. Y cuando nosotros comenzamos a pensar en proceso, todo el ser humano, sea cristiano o no sea cristiano, pasa un proceso. También cuando una gente viene al Evangelio, cree que todo es color rosa y cree que va a salir bendecido. Pero ¿sabe qué? No es así. Por la razón de que el proceso es parte de la fe, del aumento de la fe. Una gente que no pasa proceso es una gente que no va a experimentar el poder de Dios en su vida. Y yo creo que hay personas como cristianos deben de entender que cuando vienen al Evangelio, la gente que no son cristianas, inmediatamente después que se bautizan, ¿qué pasa con esa gente? Bueno, ya comienzan a ser limpiados. O sea, una vez que tú te entregas al camino del Señor, es cuando comienza el Señor a hacer todo nuevo en ti. Y esto es lo que mucha gente debe de entender. Y muchas veces se confunde lo que es el proceso con la consecuencia. Por eso es que hay personas, mira, cuando una persona llega a los caminos de Cristo, inmediatamente, recuerda que Jesús, Lucas 4, dice de esta manera, que después que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, dice la palabra de Dios, después de ser bautizado, el Espíritu Santo lo llevó ¿dónde? Al desierto. Y allí dice la palabra que fue tentado en todo. O sea, pasó un proceso. Es un proceso de tentación. Recuerda que cuando una persona viene a los caminos de Cristo, inmediatamente esa persona a venir a los caminos de Cristo comienza, aleluya, a ser burlado, menospreciado, a ser tentado. Incluso recuerda de que uno de nuestros hijos dijo de esta manera, pastor, esto es increíble porque de que yo comencé a buscar de Dios, como que ahora la persona que no me hacía caso me están llamando. Incluso mujeres que yo tenía en el mundo allá, ahora me están Así es. testeando. Esto es impresionante solo porque comencé a buscar de Dios. Y eso le pasa a muchas personas que cuando comienzan a buscar de Dios, recuerda que el enemigo dice, la palabra de Dios dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, él al saber que estaba en la mano del enemigo, ¿sabe qué ocurrió? Que el enemigo volvió de nuevo a decir, yo no me voy a quedar así. Yo voy a hacer que esta persona cargue en mis redes. Y ese es el problema, de que muchos caen en sus redes, pero otros soportan el proceso. Así mismo es. Y este es el tiempo de reconocer lo que Cristo va a hacer. Por eso dice la palabra de Dios, resistir al diablo, Y Él huirá de vosotros. él huirá de nosotros. Pero para eso hay que resistir y no todo el mundo resiste. Hay personas que no resisten, hay personas que vienen a los caminos de Dios, dan fruto en los caminos de Dios. Pero ¿qué pasa? No resisten. Y la resistencia es un soporte. Cuando usted soporta el proceso, dice la palabra de Dios, bienaventurado el que soporta la tentación, el que resiste a la tentación, porque le van a dar la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. Así que Sí, soporte el exactamente. proceso. Es a las pruebas, exactamente. Amén. Pero también dice la palabra de que no hay ninguna tentación que no sea humana. O sea, más allá de, nadie puede ser tentado más allá de lo humano. Y también habla y registra la palabra de que el Señor Jesucristo fue tentado en todo. En Amén. todo fue tentado. Y esto es para que nosotros entendamos de que no hay tentación de la cual no podamos decir, yo no puedo salir de eso. Claro que sí, tú sí puedes. Simplemente con tú someter tu carne en ayuno y oración, puedes vencer aquello que tú sientes que te vence a ti. Amén. El enemigo utiliza estrategia, tal como nos decía nuestro pastor. Utiliza estrategia, pero esas estrategias son estrategias tontas, si te das cuenta. ¿Por qué? Porque viene, como mencionaste, con cosas del pasado, quizá una expareja Amén. con la cual tú estuviste. ¿Por qué no viene con cosas nuevas? Porque las cosas nuevas solamente las trae Dios. Y una vez que tú te entregas al camino del Señor, tú comienzas a ser nueva criatura. Entonces el enemigo lo que quiere es mantener tu mente atada al pasado, de lo cual Dios ya te quiere sacar. Y muchas veces debemos de entender esto. Para poder ser libre
de las cosas que pasaron, debemos entender el propósito de Dios, de lo nuevo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros y entender de que cada prueba, cada tentación, sí podemos vencerla en Cristo. Ahora, mencionaba en el inicio sobre lo que son las pruebas y lo que son las consecuencias, porque hay personas que llegan al camino del Señor sufriendo la consecuencia del error tan grande que cometieron Amén. anteriormente, ¿verdad que sí? Entonces, cuando tú llegas por una consecuencia, no puedes esperar de que Dios te quite ya el problema con el cual tú llegaste por algo malo que tú hiciste. No. Cuando tú llegas al camino del Señor, muchas personas creen que el problema se va a desaparecer ya. No. Bueno, hizo un robo en un banco y ya el problema va a desaparecer porque llegué al camino del Señor. No. Ahora vas a pasar la consecuencia del proceso, de la situación que tú estuviste. Pero debes de entender que una vez que llegas al camino del Señor, si tú robaste un banco en el pasado, ¿qué sucede ahora? La consecuencia te va a caer atrás. Exacto, pero ¿quién va a hacer justicia por esa persona? El Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso hará justicia por ti. Si viene a los caminos de Dios. Exacto. Amén. Y muchas veces, muchas personas utilizan a Dios, ¿tú sabías? ¿Cómo así? Sí, la utilizan. Llegan al camino después de sufrir una consecuencia sobre algo que hicieron y quieren que Dios le resuelva. Y cuando Dios les resuelve el asunto, se apartan. Y lo más lindo es que la Biblia dice, no hay nada oculto que no sea. Que no salga a la luz. Entonces, aunque una gente haya hecho oculto en el pasado, se va a reflejar ¿dónde? En el presente. En el presente. ¿Por qué la luz? No hay nada oculto que no sea de manifestar. Recuerden que todo lo que está oculto está en oscuridad. Y cuando usted viene a Cristo, dice la Biblia, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. La Biblia dice, en San Juan 3:16, casi terminando el verso, dice de esta manera, que muchos no vienen para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, mucha gente que son malas, que han hecho lo malo, al venir a Cristo le cuesta. Al venir a Cristo le pesa. ¿Por qué razón? Porque no quieren que sus obras sean reprendidas. Por eso es que hay personas que dicen, no solo por el proceso, sino dicen, no es el tiempo de Dios. Yo creo que ahora mismo no siento ese llamado. No siento venir a los caminos de Dios. Pero no es que no quieren venir. Es que no quieren dejar lo malo que están haciendo. Porque vienen solo cuando están en un problema y lo que sienten es buscar de Dios en el momento difícil. O simplemente dicen también, cuando yo esté muy, muy vieja, ahí es que yo voy a buscar de Dios. Pero ¿para qué? La Biblia dice, bienaventurado es ese que busca a Dios en la juventud. El joven se cansa, se fatiga, pero ¿sabe qué? Sobre todo eso, aleluya, Dios habla sobre el joven. Tú sabes la bienaventuranza. Hay gente que me dicen hoy en día, sabe que yo me alegro verte joven en el evangelio. Amén. Y yo le digo gloria a Dios. ¿Y por qué usted no viene? No, porque todavía Dios no me ha llamado. Como si Dios estuviera llamando personas por nombre y apellido. La gente dice no, porque Dios no me ha tocado. Entonces estamos hablando de proceso. Nadie quiere pasar lo que es dejar el mundo para venir a Cristo. Señores, miren, el proceso es sencillo. Dice la Biblia que el proceso produce un eterno peso de gloria después que usted lo pasa. Entonces, cuando usted pasa un proceso, usted es el que va a obtener la bendición. ¿Y cuál es el proceso? Dejar el pasado atrás. Dejar todas las cosas viejas. ¿Sabe qué le dijo Jesús a unos judíos que habían creído en él? Le dijo de esta manera, si verdaderamente ustedes por cuanto han creído en mí, si verdaderamente vienen aquí, le dijo Jesús de esta manera, si verdaderamente queréis ser mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero ellos estaban ahí, pero ¿sabe qué? Ellos estaban siguiendo a Jesús para conocer la verdad. Y Jesús se les refirió directamente a ellos. Lo que le está diciendo, como quien dice, ustedes van a conocer la verdad, pero el proceso le espera. Exacto. El proceso le espera. A todo cristiano le va a venir el proceso de dejar la cosa vieja. Amén. Amén. Por eso es que nosotros necesitamos entender eso.
Por eso es que nosotros necesitamos meditar en la palabra y soportar. ¿Sabe cómo tú soportas el proceso? ¿Cómo? Uno soporta el proceso leyendo la palabra, fortaleciéndonos en ella, enamorándonos de Bien, Dios. bien, bien. Ahí sí. Leyendo la palabra, tú dirás, ¿cómo yo voy a soportar el proceso? Pero es que tú tienes que tener la fe Amén. puesta en lo que dice la palabra de Dios y realmente aplicarla a tu vida, porque la fe sin obra es muerta. Amén. O sea, la palabra te dice, resiste en diversas pruebas, ¿verdad? Porque producirá un mayor peso de gloria, producirá paciencia. Si la palabra te dice esto, ¿por qué cuestionamos muchas veces hacer lo que nos dice la palabra? Entonces, esto es una falta de fe. Cuando dejamos que en el proceso nos sintamos abatidos, nos sintamos como que no tenemos fuerza, pero el Señor dice, Amén. yo estoy contigo, yo te sostengo, yo sé los planes que tengo para ti, para tu vida. Así que debemos de entender esto ya. Ahora te voy a hacer una pregunta y me voy a lo personal, a lo profundo. Amén. ¿Qué tú tuviste que dejar para venir a los caminos de Cristo? Bueno, primeramente el orgullo hacia tener un buen trabajo, tener buena postura en la sociedad, hacia ser la cabeza entre mis amistades, fueron muchas cosas. Entonces yo me vi enfrentada cuando yo tuve que dejar todas estas cosas porque yo entendía de que agradarle al hombre no iba a ser para agradarle a Dios. Entonces, cuando yo leí esta palabra que me dijo que nosotros debemos agradarle a Dios antes que a los hombres, ahí fue cuando yo tomé esa palabra por fe, la apliqué a mi vida y fui dejando poco a poco las cosas que a Dios no le agradaba. Y cómo yo supe cuáles son las cosas que a Dios no le agradaba, ¿verdad? Ahí está el proceso, pero ¿qué tuviste tú que dejar? ¿Cómo yo supe? Aparte del orgullo. Orando yo supe. Aparte del orgullo, yo le decía al Señor, Señor, quita más de mí y dame más de ti. Entonces, pasaban situaciones en mi vida donde yo me veía obligada por el Espíritu Santo, que me martillaba por dentro, a dejar ciertas situaciones. Por ejemplo, yo usualmente salía con mis amigas a tomar un trago social, ¿verdad? Cuando estaba en el mundo. El trago social no era nada malo, no era adicta al alcohol, ni nada, supuestamente no era nada malo. Pero cuando le entrego esto en oración a Dios, el Señor me decía, si tú te embriagas, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Fue una palabra que me ministró en ese momento. Amén. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y cuando yo recibo esta palabra y yo oro, Padre, entonces si eres tú que vive en mí, quita de mí todo lo que a ti no te agrada. Cuando le entrego al Señor esta oración, voy un viernes y me junto con mis amistades y resulta de que están tomando alcohol y yo agarro una copa y cuando voy a tomar la copa, me dio, ¿tú sabes qué? Náuseas. Wow. Náuseas. Mi cuerpo rechazó totalmente el alcohol. Entonces, ¿cómo se logra vencer ciertas tentaciones? Después de eso ya me tentaban que me decían, tómate un chin, vuelve a hacer la de antes. Ya no, mi cuerpo lo rechazaba. Amén. Porque era Cristo en mí. Amén. Ya no era yo, pero para lograr esto yo tuve que someterme mucho tiempo en oración y ayuno, Wow. someterme a Dios. Esto no fue de la noche a la mañana. Y así poco a poco le fui entregando al Señor las cosas que a Él no le agradaban. No fue todo de un día para otro, pero Amén. sí pude entregarle las cosas que yo iba reconociendo que no estaban bien delante de Él. Amén. No para agradar al hombre, sino para agradarle a Dios. Es importante dejar aquellas cosas que Dios nos demanda. Y cuando tú dejaste todo eso, ¿no te llegaban esos deseos? ¿El enemigo no te tentaba para tú volver a caer ahí? Oh, sí. Muchísimas veces yo sentía desánimos. Desánimo como, wow, ahora yo me veo sola, ya mis amistades no me buscan, ya ahora, ¿cuál va a ser el sentido de mi vida? Si yo lo que estaba era socializando, si yo estaba en un buen trabajo, ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces el Señor ahí también me ministró. Y fue cuando habló a mi corazón, me dijo, yo quiero que tú prediques mi palabra. Amén. Yo quiero que tú ganes almas para mí. Comencé a apasionarme por predicarle a la gente de Cristo.
yo no tenía amistades, ya era como que, como me relacioné mucho en la historia de Job, como que todo se me fue quitado. Amén. Hasta la relación mía y de mi mamá, en el punto de que ya no le agradaban las cosas que me veía religiosa, me veía muy apartada, como que ya solamente quería estar yo sola, trancada en mi habitación con el Espíritu Santo. Amén, amén. Eso es una bendición. Y eso es parte simplemente de lo que está diciendo, Sí. porque el testimonio es un testimonio amplio, Muy. un testimonio edificante. Y yo creo que hablando de proceso, todos vamos a pasar un proceso, ya nosotros lo pasamos. Yo mismo pasé un proceso, recuerda. Amén. El proceso fue fuerte y luego más adelante lo voy a contar junto a mi esposa. Pero para nosotros es una bendición que tú estés viendo este podcast y que te edifique con este podcast, con este Amén. mensaje. Y vamos por más, amén. Vamos a dar testimonio, vamos a edificarte con mensaje para la pareja. Vamos a hablar cosas incluso poderosas aquí, que usted se va a impresionar. Así que Amén. vienen testimonio. Y para mí más que una bendición estar junto a mi amada esposa Helen. Amén. Amén. Incluso desde aquí estamos observando al chiquitito, a Yadí, mire. Ahí estamos observando a Yadí por si tira la gritada. Para ir de una vez a refugiarlo, amén. Allí se está moviendo, mira, Gloria Dios a es bueno, Dios. de que mentamos su nombre, wow. Qué bendición, familia, es una bendición, de verdad que sí. Soporte el proceso. Así Soporta el que proceso. Dios es bueno. Sí. Y sigan viendo este podcast porque cosas edificantes vienen, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Para la Así gloria que de Dios te Dios. bendiga, Pastora Helen. Amén. Dios te Dios bendiga te bendiga más, grandemente. pastor. Dios es bueno, Dios es poderoso y pa'lante en Cristo. Bendiciones, familia. En el nombre de Jesús te bendecimos. Soporta el proceso. Sigue nuestra plataforma. Amén.